¿Qué harías si te contaran que un hombre muerto volvió a la vida al tocar los huesos de un profeta? Parece algo salido de una película, ¿cierto? Pero no es ficción. Es una de las historias más impactantes de la Biblia, un milagro que sigue desconcertando y maravillando a quienes lo leen. ¿Quién era este profeta tan poderoso, incluso después de su muerte? ¿Por qué un cadáver arrojado a su tumba desencadenó un milagro tan asombroso? Hoy, vamos a desentrañar la increíble historia del hombre que resucitó al tocar los huesos del profeta Eliseo, y lo que este suceso significa en el gran plan de Dios. Desde las proezas de Eliseo como profeta hasta el contexto histórico en el que ocurrió este milagro, te llevará paso a paso por los detalles que muchas veces pasan desapercibidos, pero que están llenos de significado. Hablaremos de quién fue Eliseo y por qué fue tan importante en la historia bíblica. Luego, exploraremos el relato del milagro en sí. Finalmente, profundizaremos en su significado espiritual y lo que podemos aprender hoy de este acontecimiento. Así que quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar no solo te sorprenderá, sino que también te ayudará a ver cómo el poder de Dios sigue actuación incluso en los momentos más inesperados. Imagina un mundo en el que los milagros no se limitan a los vivos. Un mundo donde incluso los huesos de un profeta muerto son suficientes para desatar el poder divino. Suena increíble, ¿verdad? Pero esta es exactamente la historia que nos cuenta la Biblia. Un hombre muerto que vuelve a la vida al entrar en contacto con los huesos del profeta Eliseo. Pero, ¿quién era este profeta? ¿Cómo llegó su legado a extenderse más allá de su vida? Y lo más importante, ¿qué nos enseña este milagro sobre el poder y los planos de Dios? En el Antiguo Testamento, los milagros son una demostración constante del poder divino en acción, pero este relato destaca por lo extraordinario de sus circunstancias. Hoy exploramos no solo el evento en sí, sino también el contexto en el que ocurrió y su profundo significado espiritual. Primero, hablaremos de Eliseo, un profeta que vivió en tiempos turbulentos pero que dejó un impacto imborrable en la historia de Israel. Luego, te llevaré paso a paso por los detalles de este milagro, la desesperación, la muerte, la resurrección. Y finalmente, reflexionaremos sobre lo que esta historia significa para nosotros hoy. ¿Estás listo para un viaje que te hará cuestionar tus límites y te mostrará que el poder de Dios no conoce fronteras? Acompáñame mientras exploramos esta historia única y sorprendente. Eliseo era un hombre común cuando Elías, su predecesor, lo encontró trabajando en el campo. Este encuentro fue todo menos ordinario. Elías arrojó su manto sobre Eliseo, un acto que simbolizaba que Dios lo había elegido como sucesor. Desde ese momento, Eliseo dejó todo para seguir el llamado divino. Eliseo fue testigo del poder de Dios a través de Elías, incluido el momento en que este último fue llevado al cielo en un carro de fuego. Este evento marcó el inicio del ministerio de Eliseo, quien pidió y recibió una doble porción del espíritu de su maestro. Esto no solo simbolizaba la continuidad del ministerio profético, sino también una mayor responsabilidad y poder para llevar a cabo la obra de Dios. Milagros de Eliseo. La vida de Eliseo estuvo marcada por milagros que revelaron el carácter de Dios como proveedor, sanador y protector. Entre los más conocidos se encuentran: 1. La purificación de las aguas de Jericó. Eliseo arrojó sal en un manantial, y las aguas contaminadas se sanaron. 2. El aceite multiplicado para una viuda. Un acto de provisión divina que salvó a una mujer y a sus hijos de la esclavitud. 3. La resurrección del hijo de la mujer sunamita. Un milagro que anticipa la historia que exploraremos hoy. 4. Sanidad de Naamán. Eliseo instruyó a Naamán, un comandante extranjero, a lavarse en el río Jordán para ser sanado de la lepra. Eliseo sirvió como profeta durante muchos años, guiando a Israel en medio de la idolatría y la opresión extranjera. Aunque vivió en tiempos de gran corrupción y rebelión, fue un faro de esperanza y una voz de verdad. A pesar de su impacto, Eliseo murió como todos los hombres. Fue enterrado en una tumba, y parecía que su historia había llegado a su fin. Pero, como veremos, su influencia estaba lejos de terminar. La Biblia narra en 2 Reyes 13, 20-21 que, después de la muerte de Eliseo, su cuerpo fue colocado en una tumba. En este mismo tiempo, los saqueadores moabitas atacaban regularmente a las aldeas israelitas, causando terror y destrucción. Un día,
Un grupo de israelitas estaba llevando a cabo un entierro cuando, de repente, avistaron a una banda de estos saqueadores. Llenos de pánico, no terminaron el entierro como estaba planeado. En lugar de eso, arrojaron el cadáver al azar dentro de la tumba más cercana, la tumba de Eliseo. Lo que sucedió después es simplemente increíble. Al tocar los huesos de Eliseo, el hombre muerto volvió a la vida. Se levantó y, presumiblemente, salió caminando. Este milagro no tiene paralelo directo en la Biblia. Aunque hay otras resurrecciones, como la del hijo de la viuda en Sarepta o la de Lázaro, esta se destaca porque ocurrió a través de los huesos de un profeta ya muerto. Piensa en lo que debían sentir esos hombres al ver a su amigo levantarse y caminar. El temor y la maravilla seguramente se mezclaron en sus corazones, y probablemente este evento fue contado y grabado por generaciones. Este evento no fue solo una demostración de poder. Fue un recordatorio de que el Dios de Israel no está limitado por el tiempo ni la muerte. Su poder es eterno y siempre está obrando, incluso en circunstancias que parecen fuera de nuestro control. El poder de Dios no tiene límites. Este milagro nos muestra que el poder de Dios no depende de nuestras circunstancias, ni siquiera de nuestra vida terrenal. Los huesos de Eliseo, un profeta fallecido, se convierten en un instrumento para mostrar la gloria de Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús resucita a Lázaro y a otros, pero su resurrección propia es la culminación de todas estas señales. La resurrección del hombre en la tumba de Eliseo apunta hacia este gran evento, recordándonos que Dios tiene poder sobre la muerte misma. Eliseo como símbolo del legado eterno. Eliseo es un ejemplo de cómo nuestra vida puede tener un impacto que trasciende nuestra existencia. Su fidelidad a Dios permitió que incluso después de su muerte, Dios siguiera usándolo como un testimonio de su poder. Este relato nos desafía a 1. Confiar en Dios, incluso en situaciones aparentemente imposibles. 2. Buscar dejar un legado espiritual. 3. Recordar que Dios sigue obrando, incluso cuando no podemos verlo. La historia del hombre que resucitó al tocar los huesos de Eliseo es un recordatorio de que Dios no está limitado por el tiempo ni las circunstancias. Desde la vida de Eliseo hasta este milagro final, vemos un hilo conductor. El poder de Dios es constante y eterno. Te invita a reflexionar sobre tu vida y tu fe. ¿Estás confiando en que Dios puede obrar en tus circunstancias, incluso en las más difíciles? ¿Qué legado estás dejando para las próximas generaciones? No olvides compartir este mensaje con alguien que necesite un recordatorio del poder de Dios. Y si este vídeo te inspiró, suscríbete al canal para seguir explorando historias como esta.